Paraguay acaba de hacer lo que parecía imposible, tumbar a la tetracampeona del mundo y mandarla a su casa. Alemania, una de las máximas favoritas del torneo, eliminada del Mundial. Así, de un solo golpe. Pero ahora viene el dato que lo cambia todo, el que nadie esperaba. Paraguay casi no tocó el balón. En la primera parte dio 58 pases, Alemania 317. Paraguay perdió la posesión por goleada y aún así ganó la guerra. Entonces, ¿cómo se elimina a un gigante teniendo la pelota 6 veces menos que él? Eso es exactamente lo que te voy a explicar hoy, paso a paso. Quédate hasta el final, porque ahí te doy mi pronóstico sin filtros sobre hasta dónde puede llegar este Paraguay. Antes de meternos en faena, una cosa rápida. En este canal subimos 2 vídeos cada día del Mundial. Análisis, predicciones y última hora, siempre con datos verificados y sin relleno. Si no quieres perderte ni un cruce de esta fase eliminatoria, suscríbete ahora. Te aseguro que en los próximos días va a pasar de todo. Vamos a los hechos. Paraguay y Alemania empataron 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga. Hasta ahí, frío. Pero el cómo lo cambia todo. Paraguay se adelantó primero. Un córner botado desde la izquierda terminó en un remate de Enciso que puso el 1-0 y mandó un mensaje clarísimo. Estos no venían a hacer turismo. A partir de ahí, Alemania se adueñó del balón. En la primera parte, los alemanes tuvieron cerca del 80% de la posesión. Te doy un dato que lo resume todo. En ese primer tiempo, Alemania dio 317 pases. Paraguay, 58. 58. El empate alemán llegó con Havertz, que ya venía siendo el hombre gol de su selección en este torneo. Y ahí muchos pensaron, se acabó, ahora viene la goleada. Pues no. Porque ahí, con el empate, vino lo más duro. 40 minutos largos de asedio alemán. Córner tras córner, centro tras centro, ola tras ola. Paraguay metido entero en su área, sufriendo, despejando como podía, y aguantó. Esa resistencia, esa capacidad de sufrir sin romperse, es la primera gran virtud de este equipo. Llegó la prórroga y con ella el momento más polémico. Jonathan Tah marcó de cabeza para Alemania en pleno alargue. Gol, estadio en éxtasis, y entonces entró el VAR. El árbitro anuló el tanto por una falta previa sobre el portero paraguayo. Centímetros, interpretación, llámalo como quieras, a Paraguay le salvó la vida. Y aquí te abro un bucle. Ese portero al que le hicieron la falta es el mismo que, minutos después, iba a decidir el partido. Aguanta, que voy con él. La tanda de penales es una lotería, sí. Pero hay porteros que parecen tener la lotería comprada. Orlando Gil fue uno de esos. La serie terminó 4-3, y Gil fue figura. Detuvo 2 lanzamientos en una tanda en la que cada error pesaba como una losa. Cuando un portero para 2 penales en una eliminatoria de Mundial, no estás viendo suerte. Estás viendo lectura, sangre fría y horas de estudio del rival. Hubo de todo. Paraguay también falló lanzamientos, Alemania apretó, y la cosa se fue a muerte súbita. Ahí, cuando un solo fallo te manda a casa, fue Alemania la que tembló. Y del lado guaraní apareció José Canale para anotar el penal decisivo y desatar la locura. Párate a pensarlo un segundo. Alemania, 4 veces campeona del mundo, con toda su historia desde los 11 metros, eliminada en una tanda. Eso no se olvida en mucho tiempo. Y fíjate en el guión de la noche. En la muerte súbita, cuando Alemania falló, Paraguay tuvo el penal para ganar. Y no le tembló el pulso. Eso, después de 120 minutos agotadores y con un país entero conteniendo la respiración, dice muchísimo del temple de este grupo. Ahora la pregunta de verdad. ¿Esto fue un milagro o fue un plan? Para mí, fue plan. Y tiene nombre. Gustavo Alfaro, el entrenador. Paraguay se plantó con un bloque bajo, un 4-5-1, y aceptó algo que a muchos equipos les da vergüenza aceptar. No voy a tener el balón, y no pasa nada. Renunciaron a la posesión a propósito, cedieron el campo, y convirtieron su área en una fortaleza. Esa es la clave táctica del partido. Alfaro entendió que contra una Alemania llena de talento, jugarle de tú a tú era un suicidio. Así que les regaló el balón en zonas inofensivas y les cerró absolutamente todos los caminos peligrosos. Y aquí está la grieta que tú tienes que ver. Alemania tuvo el balón, pero no tuvo ideas. 317 pases para casi nada. Cuando un equipo solo sabe atacar teniendo la pelota y se topa con un mulo paciente, se frustra. Y un equipo frustrado falla penales. El riesgo de este plan es agotador. Defender 90 minutos más una prórroga, corriendo siempre detrás del balón, te deja sin piernas. Por eso Paraguay terminó con la lengua fuera, pero aguantó. Y en los penales, la cabeza fría pesó más que las piernas cansadas. Déjame explicártelo un poco más fino, porque aquí está el detalle de entrenador. Paraguay no defendió de cualquier manera.
Defendió en zona, juntísimo, con las dos líneas separadas por pocos metros. Cuando Alemania metía un pase al centro, había siempre 2 o 3 camisetas albirrojas esperando. Y cuando la mandaba al lateral, Paraguay desplazaba todo el bloque hacia ese lado, como un acordeón, sin desordenarse nunca. ¿Y por qué funcionó tan bien contra Alemania en concreto? Porque Alemania es un equipo de posesión, de tener mucho el balón. Pero tener el balón delante de un muro no sirve de nada si no tienes a alguien que se invente un pase imposible o un disparo de la nada. Y en los momentos calientes, a Alemania le faltó justo eso, el chispazo. Paraguay le ganó la partida psicológica antes que la futbolística. Mucha gente va a decir, ganaron en los penales, eso es suerte. Y yo te digo que no del todo. Los penales tienen su componente de azar, claro, pero también tienen un componente brutal de cabeza, de presión y de quién aguanta mejor el peso del momento. Y aquí Paraguay jugaba con ventaja emocional. Piénsalo, el que tenía todo que perder era Alemania. El favorito, el obligado a ganar, el que carga con la mochila de la historia. Paraguay, en cambio, jugaba liberado, sin presión, a disfrutar. Esa diferencia de mochila en una tanda de penales vale un mundo. Súmale a un portero como Orlando Gil, que llegó a la tanda crecido tras hacer paradas enormes en la prórroga. Cuando el portero llega así, contagia a todo el equipo. Y cuando enfrente el rival ya siente que tu área es un muro, empiezan a temblar las piernas. Lo vimos. Alemania falló donde casi nunca falla. Vamos a ponerle contexto, porque esto va mucho más allá de un partido. Este es el primer Mundial de Paraguay en 16 años. El último había sido en 2010. ¿Y sabes qué pasó en 2010? Que Paraguay también ganó una eliminatoria de Mundial en los penales, aquella vez ante Japón, y llegó hasta los cuartos de final. Esos cuartos siguen siendo a día de hoy el techo histórico de esta selección. O sea que lo de Boston no es un golpe de suerte aislado, es Paraguay repitiendo su mejor versión mundialista. Orden, carácter y aguante en los momentos grandes. Hay un ADN ahí. Una identidad que se transmite de generación en generación. Y no olvidemos a la afición. Pocas hinchadas viven el fútbol como la paraguaya. Que su selección vuelva a un mundial después de tanto tiempo y que lo haga eliminando a un 4 veces campeón es el tipo de noche que se cuenta durante generaciones. Eso también es parte de la sorpresa. No es solo deportiva, es emocional. Y no todo es defender. En ataque, Paraguay tiene gente con descaro. Julio Enciso, el autor del gol, es un futbolista joven y atrevido, capaz de inventar algo de la nada. Atrás manda con jerarquía Junior Alonso, un central que no se arruga. Y en el campo aporta liderazgo y oficio un veterano como Miguel Almirón. Juventud y experiencia bien mezcladas. Déjame decir algo que se menciona poco. Clasificar a este mundial ya fue durísimo. Paraguay llegó como sexto en unas eliminatorias sudamericanas que son probablemente las más exigentes del planeta. Nadie le regaló nada. Así que no, estos no están aquí de prestado. Y una palabra sobre Gustavo Alfaro, el entrenador, porque su huella aquí es enorme. Alfaro tiene fama de ordenar, disciplinar y meter una idea muy clara en la cabeza de sus jugadores. No te dará el fútbol más vistoso del mundo, pero te da un equipo que sabe exactamente qué hacer en cada minuto. Y en un mundial contra rivales mejores, esa claridad pesa más que el talento suelto. Abramos el plano, porque lo de Paraguay no es un caso aislado en este torneo. Este es el primer mundial con 48 selecciones, con muchísimos más partidos y muchas más eliminatorias directas. Y eso, te lo venía diciendo desde el arranque del campeonato, iba a multiplicar las sorpresas. ¿Por qué? Porque en un partido único, a vida o muerte, el favorito no siempre gana. Un día inspirado de un portero, un bloque bien armado, una pizca de fortuna, y el gigante cae. Cuantos más cruces de eliminación directa hay, más oportunidades tienen los Paraguay del mundo de dar el golpe. Por eso este Paraguay se ha convertido en el equipo bandera de los que no se rinden. Y por eso, aunque tú no seas paraguayo, hoy probablemente te caen un poquito mejor. Las sorpresas son lo que hace grande a un mundial. Y ahora lo que te prometí. Paraguay ya espera rival en octavos de final. Saldrá del cruce entre Francia y Suecia. Ojo a eso, porque marca el techo de este sueño. Te doy mi lectura honesta. Si enfrente le toca una potencia como Francia, Paraguay va a tener que volver a hacer el partido perfecto. Bloque bajo, 0 errores y otra vez rezarle un poquito a la tanda. Es posible, lo acabamos de ver, pero sostener ese nivel de concentración 2 veces seguidas es altísimo pedir. Ahora bien, no es lo mismo Francia que Suecia y conviene separarlo. Si el cruce lo gana Francia, hablamos de uno de los favoritos al título, con un plantel lleno de figuras y velocidad por todas partes. Ahí Paraguay sería claramente el de abajo y tendría que jugar a sobrevivir. Pero si el rival fuera Suecia, la historia cambia.
Un equipo más parejo, más físico que talentoso, contra el que el partido se le pondría mucho más de cara a la albirroja. Por eso ese cruce previo es, para Paraguay, casi tan importante como su propio partido. Mi pronóstico. Creo que este Paraguay tiene techo en cuartos de final, es decir, igualar su mejor historia. Para pasar de ahí necesitaría que se le alineen los planetas, pero, sinceramente, después de lo de Boston, ¿quién es el valiente que los da por muertos? Mi conclusión es simple. Paraguay no dio la sorpresa por casualidad. La dio porque tuvo un plan clarísimo, un portero gigante y un carácter que muchas selecciones más caras no tienen. Eso, en un mundial, vale oro. Y para ser justos, déjame decir una cosa sobre Alemania. Los alemanes no jugaron mal. Tuvieron el balón, generaron, llevaron a Paraguay al límite durante 120 minutos. Pero en el fútbol moderno, ganar no es ser mejor durante 90 minutos, es ser mejor en los 5 minutos que de verdad deciden. Y esos 5 minutos, los de la prórroga con el VAR y los de la tanda, fueron de Paraguay. Por eso, esto no es una carambola, es una lección de cómo se ganan los partidos grandes. Ahora quiero tu opinión y quiero que seas concreto. ¿Hasta dónde llega Paraguay? ¿Se queda en octavos, igual a los cuartos de 2010, o nos va a hacer soñar todavía más? Déjame tu pronóstico exacto en los comentarios, y si este análisis te aportó algo, suscríbete para no perderte el resto de la fase eliminatoria. Recuerda, 2 vídeos cada día, datos verificados y sin relleno. Nos vemos en el próximo. ¡Vamos a por él!